buenos días amigos de Nuevas Generaciones. Hoy vamos a continuar con la octava parte de la serie Israelitas Espirituales. Y el tema que estamos viendo es la armadura de Dios. Y dentro del tema de la armadura de Dios ya vimos el cinturón de la verdad. Y siguiendo el orden en el que lo escribió Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, pues la siguiente parte de la armadura de Dios que nos presenta es la coraza de justicia, que la coraza va acá en el pecho, ¿no? Que también es una parte muy importante del equipo que debe usar un israelita espiritual, o soldado de Jesucristo, como nos nombra la Biblia, como nos llama la Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Los que conocen el tema de las armas coinciden en que Pablo, en la primera parte de este pasaje, estaba describiendo la parte defensiva de la armadura de Dios. Y si lo vemos como una manera de clasificar el armamento, está bien. Sin embargo, veíamos anteriormente que bajo el cinturón del soldado romano, que supuestamente es una parte defensiva del armamento, se escondía un arma de ataque, que es la daga, ¿no? Y hago este comentario porque la verdad da lo mismo si una parte de esta armadura es defensiva o es de ataque. El propósito que Dios busca en esto, y según el pasaje que estamos estudiando, es que al final, habiendo acabado cualquier batalla, podamos nosotros estar firmes, sea defendiéndonos o atacando según nos lo vaya indicando Dios en el momento preciso. Porque en cualquier guerra, sea natural o sea espiritual, un solo punto que nosotros descuidamos es suficiente para ser descalificados o eliminados. Y en esta guerra espiritual, si portamos toda la armadura de Dios y somos guiados por Él, no importa lo que tengamos que pasar, tenemos segura la victoria. Ahora, se dice con mucha razón que en una guerra nadie gana. Y estamos de acuerdo, siempre y cuando se refiera a una guerra en el plano de lo natural. Pero este principio no aplica igual en la guerra espiritual. Porque lo que Dios nos promete aquí es que si nosotros usamos bien toda la armadura, después de haber acabado todo, podremos estar firmes, o sea, vamos a estar bien. Y podremos disfrutar el fruto de nuestros esfuerzos en la lucha. Pero al punto que voy es que solo Dios puede prometer y cumplir este tipo de resultados. Pero nosotros debemos enfocarnos en pelear su guerra y establecer su reino, poniéndonos entonces toda la armadura que Él nos provee, ya sea defensiva o de ataque. Ahora, para establecer el reino de Dios sin sufrir daño, no basta con tener bien puesto todo el equipo de defensa. Y digo esto porque muchas veces el saber que tenemos puesto un buen equipo de defensa nos hace imprudentes. Y provocamos a Dios creyendo que solo por eso estamos seguros. Y no. Nuestra seguridad no depende al 100% de la armadura defensiva. Nuestra seguridad está pues asegurada, valga la redundancia, porque Dios lo ha prometido y depende de la obediencia a Él. Y esa obediencia, por supuesto, implica usar toda la armadura que Él nos provee, pero principalmente hacer lo que Él nos va diciendo. Y quiero que vean conmigo cómo Jesús usó esta armadura de la que estamos hablando. Y yo creo que nadie en toda la Biblia traía tan bien puesto el equipo de defensa y de ataque como Jesús. Sin embargo, aún sabiendo que estaba seguro, Jesús nunca alardeó de su seguridad, sino que siempre se enfocó en la obediencia plena a la voz de mando de su Padre Celestial. Ya vimos una parte de ese encuentro en el estudio anterior, cuando Jesús estuvo frente a frente con el diablo. Pues en este mismo encuentro, cuando Jesús le declaró verbalmente la Biblia al diablo, obviamente el diablo sintió fuerte la herida de la daga cuando le declaró la palabra de verdad. Y entonces el diablo quiso hacer lo mismo y para eso se llevó a Jesús a sus dominios. Dice la Biblia que lo transportó hasta Jerusalén y lo puso en la parte alta del templo. Y noten que al diablo no le intimidó la santa ciudad ni el santo templo. Al contrario, él se sentía así en su terreno porque todo eso estaba controlado por él. Por eso digo que lo llevó a sus dominios. El caso es que sacó la misma espada de la palabra y también se la citó verbalmente a Jesús. Y esta parte sí tienen que leerla conmigo porque este tipo yo me imagino que pensó que porque podía hablar la palabra de Dios o podía recitar la palabra de Dios, a él le iba a funcionar igual.
Pero en el pasaje que estamos estudiando dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 en la segunda parte. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios funciona como espada, pero solo cuando es inspirada y declarada por el Espíritu de Dios. No cuando a cualquier pecador se le ocurre pronunciarla, ni cuando es declarada con una mala motivación o con una mala intención. La espada del Espíritu solo es eficaz cuando se declara verbalmente, pero con la autoridad delegada del autor, que en este caso pues es el Espíritu de Dios. Entonces acompáñenme a leerlo, Mateo 4, versículos 5 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y estas son dos referencias bíblicas, la primera citada por el diablo y la segunda citada por Jesús. El diablo le dijo, mira, tú sabes que estás bien protegido. La Biblia dice, aviéntate que hay muchos ángeles cuidándote para que no te mates. Y esto es una referencia precisamente a Salmos 91, versículos 11 y 12, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto nos advierte que el diablo, aunque es enemigo de Dios y no quiere nada con Dios, conoce perfectamente bien las Escrituras y peor aún, las puede manipular a su antojo para engañarnos. Y enfatizo en la idea de manipular la palabra de Dios por lo que citó, pues. No citó todo el pasaje, nada más estos dos versículos. Y aquí paró la cita bíblica porque no le convenía citar el versículo que seguía. ¿Sí saben lo que dice el siguiente versículo de este salmo? Dice el versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y eso pues era un atentado directamente contra él, que prefirió callarlo, manipulando la palabra. Al punto que voy es que Jesús también verbalmente le volvió a citar la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y le dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Como diciéndole, sí, sé que estoy bien protegido, pero mi seguridad no depende solo de declarar y vivir la verdad, ni de ser justo, sino de obedecer plenamente a mi Padre. Entonces las palabras del diablo, aunque eran palabras textuales de la Biblia y son verdad, están siendo usadas fuera de contexto. Porque lo que él quería era convencer a Jesús que trayendo puesto su equipo de defensa, aún a él podría obedecerle y no tenía ningún problema, o no tendría ningún problema lanzarse del pináculo del templo. Entonces vestir la armadura de Dios es parte de nuestra obediencia a Dios. Sin embargo, eso no es todo, sino que en todo momento nosotros debemos estar atentos a su voz, porque nuestra seguridad depende mayormente de seguir sus instrucciones precisas. Dios se encarga de nuestra protección si nosotros le obedecemos en todo lo que nos manda. Entonces el propósito de esta guerra es ganarla y después de haber ganado, terminar bien parados. No solo portar un equipo de defensa y de ataque. O sea, tenemos que ponernos lo que Dios nos manda y hacer lo que Él dice. Y solo entonces podremos salir bien librados para disfrutar la victoria eterna que Dios nos promete. Y ahora sí, vamos a ver qué tipo de protección nos ofrece la coraza de justicia. Dice el texto que estamos revisando, estad pues firmes y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué función cumple la coraza de justicia como parte de la armadura de Dios? Bueno, la coraza era y sigue siendo utilizada en la guerra física. Su función principal es proteger la caja torácica o el tórax del soldado, ¿no? Y al proteger el tórax, ofrece protección extra a los órganos vitales de la caja torácica, como lo son el corazón, los pulmones y los grandes vasos sanguíneos. Ahora, en el diseño que Dios le dio al cuerpo humano, la caja torácica es la protección natural para los órganos encargados de purificar la sangre y de enviarla desde el corazón a todas las células del cuerpo. Y esto lo hace a través de las arterias y las trae de regreso otra vez a los pulmones para purificarla y volver a comenzar el ciclo. Entonces la caja torácica está formada por una reja de 37 huesos, que son 12 vértebras de la columna dorsal, 12 pares de costillas, o sea, 24 costillas, y ahí llevamos 36, más el esternón, son 37 huesos. Entonces,
la protección natural del cuerpo es perfecta para cuidar esos órganos en condiciones normales. Sin embargo, esta protección es insuficiente para proteger contra los proyectiles o las armas punzocortantes que se utilizan en una guerra. Y por esa razón es necesaria la coraza que actualmente se le conoce como chaleco antibalas, que sirve para dar protección extra principalmente al corazón, de donde probablemente se deriva el nombre de coraza, ¿no? Porque funciona como una cubierta externa principalmente para el corazón. En el sentido espiritual, la coraza de justicia también funciona igual, porque como ya sabemos, el corazón humano es el blanco constante del enemigo. Y Dios nos advierte claramente que debemos cuidarlo muy bien, porque también espiritualmente desde el corazón se envía la sangre a todo el cuerpo. Y aquí me estoy refiriendo a la sangre de Cristo, ¿no? Y en ese sentido el corazón no produce la sangre, sino que solamente la envía a todo el cuerpo para que todo el cuerpo funcione bien. Por eso dijo Salomón, que Salomón era un sabio que se dedicó a investigar diligentemente las cosas. Y dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y me gusta mucho también como lo traduce la Biblia de las Américas, el mismo versículo, Proverbios 4:23, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Entonces, el detalle es que debemos cuidar el corazón de manera individual y de manera colectiva. Porque una cosa es el cuidado que debemos tener de nuestro corazón de manera personal, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero otra cosa es el cuidado que debemos tener colectivamente como cuerpo de Cristo. Porque Dios puso en nuestro cuerpo y en el cuerpo de Cristo una protección anatómica normal o natural. Pero en el caso de la guerra, esta protección se debe reforzar con una coraza. Y en este caso, la coraza de justicia. Y este es un llamado de Dios a vivir dentro de los límites de su justicia o de la justicia según él. Ahora, en cuanto a la justicia, según el diccionario se describe de manera muy sencilla y dice que la justicia es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Como les digo, es una definición muy corta, sin embargo, tiene muchos sinónimos. Equidad, integridad, imparcialidad, igualdad, juicio, rectitud, etc. Pero lo interesante de esto es que todas estas palabras describen conductas. Ser justo, ser íntegro, ser imparcial, es o son conductas. Y cuando los hijos de Dios integramos estas conductas a nuestro diario vivir, indirectamente estamos protegiendo nuestro corazón. Porque evitamos que las falsas acusaciones del enemigo invaliden los derechos y las promesas de vida que Dios nos ha dado. Entonces, cuando vivimos un estilo de vida justo, realmente estamos protegiendo nuestro corazón de los ataques del enemigo. Usar correctamente la coraza de justicia es lo mismo que vivir en obediencia a Dios. Por eso presentaba también los sinónimos de justicia, pues, porque la equidad, la rectitud, la integridad, la imparcialidad están ligadas o están casadas con la justicia. Y si las integramos a nuestro diario vivir, el resultado final va a ser vivir en santidad. ¿Y qué nos dice Dios al respecto? Bueno, en cuanto a la justicia, la Biblia dice que debemos dar un trato igual a todos, sin hacer acepción, diferencia o distinción de personas. Porque esa es una virtud de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir y es en cierto sentido una forma de amar al prójimo, que es uno de los principales mandamientos de Dios, como ya lo sabemos. Por otro lado, la equidad tiene que ver también con la balanza y las medidas justas. Levítico 19, versículo 36 dice, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Y quiero aclarar bien esto porque mucha gente que profesa ser cristiana, que tiene membresía en alguna iglesia, separa la vida religiosa de lo comercial o de lo laboral. Y en la iglesia son tenidos por fieles, pero en los negocios son conocidos por tramposos. Y aquí estamos hablando en cuanto a nuestros tratos comerciales, pero aplica en todo.
Como hijos de Dios, nosotros debemos de tener como principal característica la honradez y la honestidad, que son formas de mostrar la justicia, la ética y la moral cristiana, pues que Dios nos manda. Porque hablando de la moral cristiana en nuestro trabajo, por ejemplo, algunas formas de ser justos son ser puntuales en llegar a nuestros lugares de trabajo. Bueno, si se paga por un tiempo de trabajo, pues hay que cumplir tanto con el tiempo como con todas las tareas que se nos asignen. Y violamos la justicia cuando nosotros cobramos 8 horas de trabajo, pero trabajamos solamente 7 horas y 45 minutos. Por ejemplo, una persona que diario llega 15 minutos tarde, en 4 días dejó de trabajar 1 hora. Y en un mes se está robando prácticamente una jornada laboral de casi 8 horas. Y en ese sentido es injusto que cobre su salario completo, ¿no? Y si por alguna razón reclama justicia, le van a tener que descontar su día de salario, porque eso es lo justo. Y esto nos lleva a otro tema de la justicia, y tengo que hacer un paréntesis corto aquí. Porque tenemos que ser justos antes de pedir justicia. Si nosotros somos víctimas de una injusticia, y entre comillas lo digo, no es que seamos víctimas, sino que a veces estamos recibiendo un castigo justo. Pero si pedimos a Dios que castigue la injusticia contra nosotros, Dios no va a castigar solo a un injusto, sino que a todos los injustos que estén implicados en este problema. Y si tú has sido injusto, también tú tendrás tu propio castigo. Porque Dios no es parcial, pues ni hace excepción de personas. Y nosotros solo podemos ir a un tribunal a pedir justicia cuando somos justos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6 dice: estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y aquí termino el paréntesis. Entonces, debemos cumplir con todas las tareas que se nos asignan en el trabajo, ser responsables, ser ejemplares. En una palabra, pues dar testimonio de que somos justos. Porque cumpliendo estos aspectos que conciernen a la coraza de justicia, vamos a tener calidad moral para exigir nuestros derechos legales y espirituales delante de Dios. Dios está interesado en que vivamos de esta manera. No solo para ser soldados de Jesucristo bien protegidos, sino que para cuando haya pasado la batalla, podamos nosotros seguir sirviendo eficazmente en su reino. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos necesita vivos y nos necesita activos como soldados de su ejército. Sin embargo, cuando nos necesite de otra forma, va a cambiar las reglas a su antojo. Y me atrevo a decir esto porque con Dios tenemos segura la victoria sobre el enemigo. Dios nos cuida, Dios nos protege y nos protege siempre. Pero algún día, y solo un día, seremos enviados por Dios a morir en una misión suicida. Así que debemos luchar con la mente abierta en ese sentido, considerando los tiempos perfectos de Dios y su inteligencia impredecible. El escritor de Hebreos habla de muchos héroes de la fe que disfrutaron de esta modalidad de justicia. Y tuvieron un poco, o bueno, más bien tuvieron en poco su vida física durante sus luchas y prefirieron morir, aún con la coraza de justicia bien puesta. Hebreos capítulo 11, en la segunda parte del versículo 35 hasta el versículo 39 dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice el escritor. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces,
Quiero terminar este estudio regresando a los comentarios del principio. Ciertamente la coraza de justicia funciona a favor nuestro como arma defensiva. Sin embargo, lo que a nosotros nos puede parecer que sirve para defendernos, para Dios puede ser lo que se le antoje. Y discúlpenme que se lo diga así tan crudamente, ¿no? Porque de alguna manera nos tiene que transformar para llevarnos a su presencia eternamente. El cuerpo de carne y sangre no puede heredar la eternidad porque está bajo juicio, porque es donde se genera el pecado. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El caso es que algún día, con todo y la coraza de justicia bien puesta, vamos a perder una batalla contra la muerte temporal. Y esto es para esperar entonces la resurrección a la vida eterna. Porque el cuerpo físico no es eterno. El cuerpo físico se desgasta, se deteriora, se enferma, se debilita. Y le puede pasar lo que se les ocurra, incluyendo precisamente la muerte. Pero aún en eso hay victoria, porque igual, lo que para muchos es derrota, la muerte para muchos significa derrota, para Dios es victoria, porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Jesús no descuidó ningún detalle en cuanto a la armadura espiritual. Dios Padre siempre estuvo al cuidado de su Hijo en medio de una guerra contra él, y desde que llegó. Es más, desde antes de nacer ya había atentados contra él. Al principio, cuando apenas era un bebé, quiso acabar el diablo con él por medio del rey Herodes. Y fue librado mandando al niño Jesús a Egipto con José y María. Pero de regreso, cuando ya Jesús era un hombre maduro, el diablo lo volvió a atacar frontalmente y en esta ocasión fue llevado al desierto a librar una gran batalla contra la tentación. Y luego fue llevado al pináculo del templo para coronarlo sin pelear. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tú nada más adórame, le dice el diablo, y mira, todo esto va a ser tuyo. Entonces después el diablo le envió a sus demonios de temor contra sus discípulos para hacerlos sentir abandonado. Pero al final, un día, y solamente un día, toda la furia del reino de las tinieblas arremetió contra él. Y Satanás y todos sus demonios, en alianza con las personas que tenían secuestrado el sistema religioso, pensaron que habían ganado la guerra contra Jesús cuando lo mataron. Y les puedo asegurar que Jesús jamás se quitó la coraza de justicia. Siempre la tuvo bien puesta. Curiosamente, esta vez ni siquiera la necesitó, porque ya estaba muerto cuando le atravesaron el costado. Y aparentemente el Padre no hizo nada en el juicio injusto contra él, ni en el momento de la crucifixión hizo nada, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿Jesús perdió la batalla? Claro que no. Jesús tenía 12 legiones de ángeles disponibles para ganar cualquier batalla a su favor. O sea, 72,000 ángeles dispuestos para defenderlo y masacrar a los demonios que lo asediaban. Pero Jesús no los llamó a pelear, sino que se sujetó a la voluntad perfecta del Padre, sabiendo que Él tiene otros recursos para vencer siempre. Y gracias a Dios tenemos nosotros la Biblia completa para entenderlo, porque por la Biblia conocemos el final de esta historia. Y sabemos que Satanás, aunque todavía siga ostentando el título de príncipe de este mundo, al final no pudo ni va a poder contra el ejército de Dios, ni contra su plan de salvación para la humanidad. Pero el caso es que Jesús nunca se quitó la coraza de justicia que protegía su corazón. Sin embargo, aunque nunca dejó de ser justo, su justicia le sirvió como el mejor argumento para ocupar merecidamente el trono celestial eterno. Entonces, todo depende de la sabiduría y la voluntad de nuestro comandante supremo. Pero una cosa es segura, que lo que Él determine va a ser lo mejor para nosotros y para su reino. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la iglesia como ejército de Dios está continuamente bajo el mismo asalto diabólico que Jesús.
es un asalto diabólico sin tregua. Y es muy importante por eso mantener bien puesta la coraza de justicia. Porque Dios nos necesita justos para que su reino siga expandiéndose sobre la tierra. Sin embargo, necesitamos estar conscientes del peligro de la guerra espiritual y entender que algún día, con todo en la coraza de justicia bien puesta, seremos llamados a dejar esta tierra. Y más nos vale ser justos. Y esto tiene que ser antes de que llegue el momento de perder la última batalla o la batalla contra la muerte. Pues para eso Dios ha provisto nuestra justificación en Cristo Jesús. Nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestras malas obras ya fueron castigadas por la justicia de Dios. Jesús se ofreció a recibir el castigo y quedó saldada la cuenta con la justicia. Y a eso se le llama justificación. Y cualquiera puede tener acceso a la justificación, solamente es necesario arrepentirse y pedir perdón a Dios para ser justo delante de Él. Así es como se pone la coraza de justicia un soldado de Jesucristo. Y yo espero que allí donde tú estás, le pidas perdón a Dios para que seas justificado y para que en su momento, cuando vayas a la tumba, puedas salir victorioso de ahí, resucitando a la vida eterna con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta luego.